Listo, largamos. Bueno, me toca presentar a Gustavo Azpiazu. No hace falta demasiado, me parece, todos lo conocemos. Notable profesor de la facultad, notable gestor de la universidad y de la facultad también, y con una trayectoria de arquitecto muy destacada. Nosotros, en el cuadro que hicimos el primer día, teníamos en estas últimas conversaciones la cuestión de lo que es, digamos, el movimiento moderno y lo contemporáneo. Entonces yo voy a hacer una síntesis muy escueta de cómo más o menos encontramos las categorías actuales, que después puede ser que la desarrollemos la semana que viene con más profundidad. Pero encontramos cuatro direcciones en las cuales considerar estas, que son, las voy a pasar muy rápidamente porque no lo quiero quitar tiempo a Gustavo, así que eh, rápidamente se trata de esto. Eh, bueno, este es una presentación simplemente de algo que significa el momento actual, ¿no? O sea, esta cosa heterogénea, simultánea que tiene el momento actual. Esto debería correr, pero no corre. Ahí está. Esta foto la vimos el otro día. La Plata es esto, en este momento, o sea, el movimiento moderno le llega a La Plata de esta manera. Las imágenes no son críticas, son ilustrativas nada más de lo que sucede, pero bueno, muestran una direccionalidad diversa, errática, multicompuesta, con contenidos diversos, etcétera, pero no apuntan a una construcción muy definitiva de la ciudad. Y La Plata es esto. Esta foto también creo que la vimos el otro día, pero este equilibrio de consistencia que tiene su historia, su presente y el transcurso de los ciento y pico de años que lleva, hace que esta ciudad, en esta convergencia de edificios institucionales, privados, espacios abiertos, muy nobles, interesantes, y la presencia esta eterna de la medianera, empiece a construir su propia identidad y su propia pregunta acerca de cómo es la construcción sucesiva, el destino de esto. La gestación del movimiento moderno no nos toca, creo que una parte la va a desarrollar Gustavo seguramente, pero el movimiento moderno consiste en todas estas cosas que vemos acá, se nutre de todas estas cuestiones, desde las formas del arte, en esta búsqueda de la síntesis, del abstracto, etcétera, todo basado en una especie de negación o de búsqueda de superación de lo que habían sido los periodos anteriores, los del clasicismo, digamos. Yo creo que el disparo fundamental es esto de saltar por encima de lo que es la historia de la institución de arquitectura a ese momento, que se mantenía en márgenes universales bastante estrechos. Entonces empiezan a aparecer este tipo de cosas. Lo de arriba es el Jockey Club de Punta Lara y una obra de Wicker en Holanda, que tiene una similitud muy interesante. Lo de la izquierda también es parte de la obra de Wicker, y se parece bastante a los paragüitas de Amancio Williams. Y bueno, eso nos llega a La Plata en la forma también de vivienda, etcétera. Ahora, en este conjunto de cosas hay varias de las miradas que dice cómo empezó el movimiento moderno, ¿no? Esta cuestión de los nuevos materiales, el acero, el vidrio, la, la- la- la atracción de la arquitectura industrial que aparecía, que generaba nuevas formas de tipo funcionalista, de tipo de demanda de la propia función para otorgar la. Mucho tiene que ver, por ejemplo, en lo de Le Corbusier, la náutica, en cuanto al diseño de las partes, pero esta relación entre la función, la tecnología y la forma, o la tecnología, la técnica de construir, es un fundamento muy importante. Y la otra cuestión es el progreso de la técnica de la ciencia, ¿no? Que está disparado en ese momento. Bueno, una serie de razones que las hemos desarrollado, las presiones sociales, había terminado la guerra o en la entreguerra, entonces el mundo se conflictuaba, etcétera. Digamos. Una serie de demandas que impulsaban estos cambios. Esto encaja finalmente en una discusión muy básica que tu generación la desarrolló mucho más que la mía, ¿no? Esta de el racionalismo y el organicismo, ¿sí?
Este libro es muy interesante. La otra tradición del movimiento moderno, ahora tiene una versión en español, traducida, es de un inglés, Connie St. John Wilson, ya muerto. Pero el libro es muy interesante porque plantea esta cuestión que dice la propia tapa del libro, ¿no? Lo orgánico y lo racionalista se cruzan en las discusiones del Cian, básicamente, y la discusión la gana el racionalismo, fundamentalmente la gana Le Corbusier. Entonces, a partir de eso, tipos como Sharon, que es lo que está a la izquierda, y que se ve muy claramente la diferencia con lo que es Le Corbusier, plantean esta discusión que en realidad dispara prácticamente todas las búsquedas del movimiento moderno. Esto tuvo sus disidencias y cuestionamientos de distintas maneras, desde lo que fue el constructivismo ruso, que es el metabolismo japonés, todas estas cuestiones que encajaron en diferentes épocas, de diferente manera, desde el campo del arte, desde el campo de la arquitectura construida y desde el campo de estas prefiguraciones casi fantásticas de cómo podía transformarse la ciudad. Pero todas estas disputaban este territorio inicial, original de lo que era el movimiento moderno. Y un poco más para acá, este otro tipo de cuestiones, lo de arriba son unas versiones de Stephen Hall acerca de estas especies de alucinaciones, de cómo construir el territorio, la cuestión de las tramas, la cuestión de la ciudad por partes que se van integrando, o el desarrollo excesivo y de la potencia de la ciudad y su capacidad de cargar en última instancia, eran todos cuestionamientos que a la altura de principios del siglo todavía no aparecían en términos de una cuestión mucho más próxima a lo productivo y a lo racional, esto vinculado en parte al DIN 10, se llamó el DIN 10, que fue un movimiento de discusión con la línea dura del racionalismo, a la izquierda el Economist de Londres, una maqueta y la foto real, la otra es el orfelinato de Aldo Van Eyck en Ámsterdam, ¿no es? Sí. Y la otra es la escuela en Inglaterra, en Hampton, de Allison y Peter Smithson, la cuestión del brutalismo y demás. Todas estas cuestiones, de diferente manera, están desafiando un poco lo que era el movimiento moderno. En el caso del Economist, inaugura otra cuestión, que es esta cuestión del trato con la ciudad, ¿no? Con todo esto. Bueno, no me quiero extender demasiado. Y después aparece lo que estamos viviendo en este momento. Nosotros encontramos dos categorías sobre las que vale la pena concentrarse. Que es interesante porque se diferencian de esta original del nacionalismo y el organicismo. Y los títulos podrían ser estos de la aventura y el orden. La aventura es toda esta arquitectura que se desafía como producción, se desafía en la búsqueda de lo que quiere ser, digamos, de construirse, ¿sí? Entonces, casos bastante típicos de distintas fuentes, que son las que vemos, Clorindo Testa, ¿cómo se llama? Morphosis, Getty, etcétera. Son tipos, perdón, que se lanzan sobre esta cuestión de una manera decidida. Y por otro lado, el orden, que es esta cuestión de la repetición de la forma, la repetición de los lenguajes arquitectónicos. Las tres fotos de abajo son proyectos de alumnos, perdón, se repitió uno. Son proyectos de alumnos de la facultad donde se ve que todos los lenguajes se basan en esta cuestión de las membranas, los planos de repetición, etc. Pero la arquitectura que se produce también se basa en esa cuestión. Entonces, llevado al extremo, el orden se podría expresar en esas condiciones. Dicho lo cual, creo que lo tuyo tiene que ver con el panorama de la parte. Sí, gran parte de los ejemplos que vos tomaste, yo los retomo. Eso es